Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, venimos a depositar en tu corazón inmaculado una plegaria en favor de las benditas almas que expían sus faltas en el purgatorio. Dígnate escucharnos, benignísima Señora y Madre nuestra, si esa es tu voluntad y la de tu Santísimo Hijo. Amén. Hablar de purgatorio es hablar de muerte. Es necesario pasar por la muerte para llegar al estado de purgatorio, de cielo o de infierno. Pero es necesario pasar por la muerte. Por eso vamos a reflexionar un poco acerca de este tema. En el libro Ayúdenos a salir de aquí, cuando Nicky Hells le pregunta acerca de esta cuestión a María Sima. María, usted ha hecho tanto por las ánimas del purgatorio. A la hora de su muerte habrá una multitud inmensa de ánimas para escoltarla al paraíso y no tendrá que pasar por el purgatorio. Oh no, no puedo pensar en que me voy a ir directo al paraíso sin una parada en el purgatorio. ¿Sabe? Cada culpa se suma. Nuestro Señor me ha hecho completamente sabedora de todo esto a través de mis contactos con las ánimas del purgatorio. Y por tanto, mi responsabilidad es un tanto mayor, y en la medida en que somos sabedores, debemos sufrir, de cualquier manera. Espero una pequeña ayuda de parte de ellas. ¿Qué les pasa a aquellos que se suicidan? ¿Estas ánimas la han visitado alguna vez? Sí, muchas veces. Lo que suceda con ellos depende totalmente de la razón por la cual hicieron aquella semejante cosa. Tuve muchas peticiones de parte de sus familiares y hasta ahora solamente uno se ha perdido. En la mayoría de los casos son más culpables los otros, porque los llevaron a la desesperación o porque los habían difamado o porque se había negado a ayudarlos o porque los habían marginado. En estos casos son ciertamente más culpables los demás. De cualquier manera, los mismos suicidas fracasados se arrepienten de haber llegado a tanto. Muy seguido es una enfermedad la que los lleva a este gesto desconsiderado. Si se afronta de la manera correcta, una vez sana la persona es difícil que lo vuelva a intentar. ¿Alguna vez la han visitado muertos por sobredosis? ¿Se pierden estas almas? Sí, se me han presentado algunas. También en este caso lo que sucede con ellas depende de las circunstancias en las que murieron. Cuando están en el último nivel de intoxicación es muy poco lo que pueden hacer a menos que el Señor intervenga potentemente. En muchos casos los médicos dicen justamente, fue solo la droga. Y a pesar de todo, estas ánimas sufren mucho. Las drogas fuertes son claramente de Satanás, por lo cual son absolutamente necesarias oraciones contra dichos demonios. Es consolador el hecho de que van en aumento los casos de curación total sin necesidad de las terribles crisis de abstinencia. Esto es siempre obra de la Virgen y de San Miguel que hacen huir a las milicias de Satanás. ¿Sabe de algún caso en el que una persona se haya salvado a punto de morir debido a una repentina y radical conversión? Recuerdo a un señor que vino a verme con 2 nombres para saber qué había pasado con ellos. Cuando le pedí que me platicara un poco de estas personas, se negó diciendo que me había dado esos nombres para ver si yo decía la verdad. Le dije, de acuerdo, deme tiempo, y esperé a que se presentase un ánima u otra ánima. Después de casi un mes, el hombre regresó para preguntarme si tenía respuestas que darle. Las tenía. Un ánima, la de un hombre, estaba en los lugares más profundos del purgatorio, de los cuales no podía emerger todavía, mientras que la otra ánima, la de una mujer, se había dirigido directamente hacia el paraíso sin hacer parada en el purgatorio. Le dejé ver las palabras textuales que había anotado en el momento en el que las había recibido, y él tuvo un shock. Me dijo que yo era una farsante. Le pregunté que cómo podía decir eso e insistí en que me comentara sobre estas 2 personas, un hombre y una mujer. El hombre era un sacerdote, según mi huésped, el mejor, dijo aquel hombre, el sacerdote más pío de toda su zona, siempre a tiempo para la Santa Misa y el único que se quedaba en la iglesia después de la celebración, una persona excepcional,
a su parecer. La mujer, en cambio, había llevado una existencia miserable, dijo el hombre. El hombre se prolongó al describir los varios y numerosos pecados para convencerme, y a decir verdad, comenzaba casi a creerle. Por esta razón decidí preguntarle a las ánimas ulteriores explicaciones. Quizás había confundido las respuestas, atribuyéndole una la de la otra persona. Después de un tiempo llegó la segunda respuesta, idéntica a la primera. El hombre estaba en lo más profundo del purgatorio, mientras que la mujer había pasado directamente al paraíso. Llegó también la explicación. La mujer, que había fallecido primero, había muerto bajo un tren en un terrible accidente. En el momento en que se vio perdida, tuvo el tiempo para decirle al Señor: «Es justo que me lleves, porque así no podré ofenderte más». Este único pensamiento hizo que todo su pasado de pecado quedara borrado. Fue directamente al purgatorio sin pasar por él. Fue directamente al paraíso sin pasar por el purgatorio. El sacerdote, en cambio, era como lo había descrito el amigo, pero no dejaba nunca de criticar a aquellos que no llegaban a tiempo a misa como él. Se había opuesto a la sepultura de esta mujer en la zona consagrada del cementerio por la mala reputación que tenía dicha mujer entre los parroquianos. Por sus continuas críticas y sus juicios como este referente a la mujer, se encontraba en los últimos estadios del purgatorio. ¿Cuál es la posición de Dios frente a quien dona la propia vida por el hermano? Contesta María Sima: las ánimas me han dicho que ofrecer la propia vida por otro, ya sea tomando su lugar o perdiéndola en el tentativo de salvarlo, es siempre una muerte santa. Esto significa que un gesto así borrará todo aquello que no había sido reparado aún. Hace unos 20 años conocí a un joven que no era particularmente devoto, pero era muy generoso de ánimo, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Un día de invierno en el que se pronosticaba una tormenta de nieve, él oyó un grito de auxilio. Salió inmediatamente, como siempre, sin la más mínima preocupación, contra el parecer de su madre, que esperaba que fuera alguien más. Apenas puso un pie fuera de la puerta, fue arrollado por una avalancha de nieve espesa que lo asfixió. Su cuerpo fue hallado solamente al día siguiente. Sus compañeros me dijeron que no habrían querido morir como había muerto él, con todo lo que tenía en su conciencia. A pesar de lo que puedan temer, respondí. Pueden estar seguros que por el hecho de que murió en el tentativo de salvar a alguien, la posibilidad de una muerte en pecado mortal desaparece. La suya es una muerte santa. Un par de días después se me apareció diciéndome que necesitaba solamente 3 misas para quedar libre del purgatorio. Dado que yo no estaba muy convencida, agregó: sí, desde el momento en que morí en el tentativo de salvar a otra persona, Dios me perdonó todo lo demás. Luego agregó: si hubiese vivido, no habría tenido la posibilidad de tener una muerte tan bonita. Entonces debe haber una diferencia entre los que mueren por salvar a alguien y aquellos que mueren por un gesto desconsiderado. Claro, contesta María Sima. Si uno muere solo por el hecho de haberse puesto en una situación de grave peligro, no significa que haya llegado a su momento. Si la persona tiene un accidente en el cual no tiene ninguna culpa, entonces es Dios quien lo ha tomado. Pero si se buscó voluntariamente una situación de riesgo, es culpable de haberse procurado la muerte. Sé de un joven que murió en Viena en un accidente de moto porque había violado el reglamento de tránsito. Me dijo, algún tiempo después, que de haber sido más cauteloso, el Señor le habría concedido otros 30 años de vida. Cuando le pregunté si estaba listo para la eternidad, me respondió que no, pero agregó que Dios le da a todos la posibilidad de arrepentirse, a menos que la persona lo rechace conscientemente, y este joven realmente se arrepintió de todo. Cuando oramos para que una persona muera serenamente, ¿es realmente posible que esto pase? ¿Acaso Dios es sordo?, dice María Sima. Nuestras oraciones sirven incluso cuando la persona que nos interesa ha muerto desde hace ya tiempo. Dios y la oración no conocen límites de ningún tipo, y mucho menos de tiempo. Dios está presente, ya sea hace 50 años que dentro de 50.
Él nos ayudará en relación a cuanto confiemos en su ayuda, ni más ni menos. Pero si oramos para que una persona pueda experimentar una muerte serena, cuando la misma persona ya ha muerto, ¿significa entonces que podemos salvar ánimas que ya están en el infierno? No, lo que está perdido, está perdido. Las gracias obtenidas de una oración de este tipo serán redistribuidas por el mundo con el mismo fin, para que otros se puedan beneficiar de una muerte serena. Hemos escuchado cómo María Sima habla acerca de la muerte, y nos habla en esta cuestión de la muerte que todos tenemos que pasar, que tenemos que estar preparados. Cuando nosotros vivimos la caridad es la mejor forma de estar preparados. Y no hay, como meditábamos en un video anterior, y no hay mejor obra de caridad que pedir por las almas del purgatorio. Dios toma siempre en cuenta nuestra conciencia, nuestra voluntad. Y cuando libremente nos ofrecemos, en este caso como el joven, para salvar a otra persona, aunque no se logre por el hecho de buscar el intento, Dios toma en cuenta eso. Por eso, busquemos siempre la llave para llegar al reino de los cielos, que es la caridad. Así, cuando nos encontremos frente a frente con Dios en la muerte, podamos presentar nuestras obras buenas de caridad, pero desde el corazón. Hagamos la obra de caridad del día de hoy, pidiendo por las almas del purgatorio, diciendo: Señor nuestro Jesucristo, por intercesión de tu Santísima Madre, te hacemos estas súplicas a favor de las benditas ánimas del purgatorio. Oh Virgen Santa, Señora, Reina y Madre nuestra, llenos de confianza por la obra redentora de Cristo y sabedores de tu valioso patrocinio e intercesión, te pedimos que así como nos acordamos ahora de las almas que actualmente sufren y expían en el purgatorio, los demás se acuerden de nosotros si hemos de ir allá algún día a satisfacer por nuestros pecados. En ti, oh Madre, ponemos toda nuestra confianza de hijos, seguros de ser atendidos en nuestros humildes y sinceros ruegos. Amén. Rezamos un Padre Nuestro, rezamos 5 Aves Marías, 5 Requiems y 5 Glorias.